Revelados los inesperados misterios de la sequía, una historia conmovedora y transformadora. La sequía asolaba el pequeño pueblo costero, y el aire estaba impregnado de una desesperanza palpable. Clara, profesora de biología, de 38 años, sentía cada día el peso de la desolación. Mientras sus alumnos reconocían la belleza de las lecciones sobre la vida, ella misma empezaba a cuestionarse su propósito. En la penumbra de su hogar, la finca familiar se tambaleaba al borde de la ruina. Aquella tierra, un legado, un símbolo de cultura, podría perderse. Un sudor frío recorrió su frente al pensar en el abandono, como muchos de sus vecinos que habían buscado mejores horizontes. Sin embargo, Clara se rehusaba a rendirse. Mientras revolvía en el ático sucio, el olor a polvo resucitó recuerdos de infancia y, de repente, un viejo diario de su abuelo captó su atención. Las páginas desgastadas estaban llenas de reflexiones sobre la tierra, sobre las sequías pasadas y sus consecuencias. Pero, más importante, contenían secretos, estrategias, soluciones que habían funcionado en épocas de crisis. ¿Podían esas lecciones ancestrales ser la respuesta que buscaba? Clara sentía que la frágil conexión entre su familia y la tierra se extendía hasta el presente. Pero sus propias dudas la mantenían atrapada. ¿Qué podía hacer ella, una simple profesora, ante este desafío monumental? Al regresar del ático, el peso de sus responsabilidades la envolvió. Mientras recogía hojas secas del jardín, pudo escuchar las murmullas de los vecinos. Rumores de su fracaso inminente la rodeaban, como murallas invisibles que la aislaban aún más. La angustia se apoderó de ella, la tensión se adhirió a sus músculos, y su respiración se volvió irregular. ¿Acaso estaba buscando reconocimiento? ¿O simplemente anhelaba salvar su hogar, su historia, su familia? El primer dilema moral se instalaba en su pecho. ¿Debería alzar la voz y ser escuchada, arriesgándose a ser ridiculizada? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El anciano del pueblo, un mentor inesperado, la alentó a usar su voz con poder. Sus palabras resonaban en su mente. La comunidad se une solo cuando uno se atreve a hablar. Pero el miedo la detenía, tenía dificultades para conciliar sus deseos con las expectativas ajenas. Sentía que era vista como una madre, una profesora, incluso una vecina, pero nunca como una líder. Mientras se preparaba para confrontar a las autoridades locales, su mente giraba en torno a la inminente pérdida de su finca. El recuerdo de las risas de su infancia resonaba en su interior, pesando en su corazón con la promesa de un futuro que podría derrumbarse. Entre el temor y la determinación, una sombra de duda creciente la envolvía. Con la sala repleta y los murmullos apagándose, Clara se encontró frente a sus vecinos, sudando, sintiendo la presión de cada mirada. Su mano tembló al ajustar el micrófono, y la calle se hizo silencio. La tensión era palpable. ¿Estaba lista para desafiar los miedos que la habían mantenido atrapada? En ese instante crucial, la historia de su familia, su identidad y la herencia de su tierra aguardaban ser reclamadas. Clara se sintió atrapada entre la vulnerabilidad y la valentía. ¿Tendría lo que se necesitaba para arriesgarlo todo? Con el corazón latiendo, su voz temía romper el silencio, mientras la angustia la invadía. ¿Qué diría a continuación para cambiarlo todo? Las palabras parecían pegarse en su garganta, un nudo impenetrable que la desafiaba a liberarse. Clara inhaló profundamente, como si esa acción pudiera llevarse consigo sus miedos. La mirada de su abuelo, reflejada en la memoria del antiguo diario, se convirtió en su faro. Todo lo que había aprendido de esos relatos antiguos chisporroteaba en su interior. El legado de su familia colonizaba su pensamiento, empujándola a decir su verdad. Pero, ¿cuál era esa verdad? Era suficiente. La sala continuaba en silencio, aguardando su voz. Las emociones se pelearon dentro de ella, la rabia por la inacción generalizada y el deseo de ser escuchada convivían en un fragor casi insoportable. Clara sabía que un grito desgarrador no era una solución, pero también comprendió que su voz tenía el poder de despertar la conciencia. En un acto de plena introspección, su mirada se agudizó, encontrando nuevos matices en el rostro ansioso de los asistentes. Era el momento. Necesitamos un plan.
proclamó, su voz rompiendo el silencio como una ola reventando contra las rocas. Las palabras fluían, ahora con una firmeza que antes creía imposible. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la tierra nos pide ayuda. Deberíamos reunirnos, analizar estos viejos documentos que guardan las respuestas. Hay formas de lidiar con esta sequía, y ya ha habido intentos que funcionaron en el pasado. Un murmullo entre la audiencia empezó a agitarse, su nerviosismo provocaba movimiento. Clara sintió la energía cambiar, cada mirada que antes llevaba juicio, ahora reflejaba interés. Era un paso audaz, aún tambaleándose en su nueva identidad como líder. Por primera vez, se sentía visible, en medio de su comunidad que comenzaba a despertar del letargo. A medida que describía las estrategias compartidas en el diario, su voz adquiría un nuevo ritmo, su confianza se alimentaba de la necesidad colectiva. Clara abordó las técnicas de conservación de agua, el cultivo de plantas resistentes y la reforestación, uniendo puntos entre la historia de su familia y la historia del pueblo. Cada palabra resonaba como un eco, esta vez no como una invocación del pasado, sino como una promesa hacia el futuro. Sin embargo, cuando la reunión terminó, Clara regresó a su hogar sintiendo un agotamiento abrumador. Había desnudado su alma ante sus vecinos, pero las inseguridades seguían persiguiendo sus pensamientos. La duda se instaló nuevamente en ella. ¿Realmente creyó en su capacidad para liderar estos esfuerzos? ¿Podía sostener este ímpetu, o se vería consumida por las expectativas ajenas que tanto la habían atormentado? Caminó frente al espejo, observando su reflejo. Los temores que antes la apresaban se enfrentaron a una nueva verdad, había tomado un paso hacia la vida que anhelaba, incluso si eso significaba enfrentar su vulnerabilidad. En la noche oscura, las estrellas brillaban. Sin embargo, no todas las luces son buenas, algunas pueden deslizarse como sombras, y su hermano había regresado al pueblo tras varios años en la ciudad, trayendo consigo viejos vínculos y nuevas tensiones. Mientras se recostaba en la cama, su mente no podía dejar de pensar en él. ¿Acaso sus malas decisiones de un pasado compartido contaminarían la lucha que apenas había comenzado? Clara se dio cuenta de que la batalla no sería solo contra la sequía, sino también contra las historias ocultas de su propia vida. El momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz no solo de afrontar el clima, sino también a su propio pasado? Clara despertó con un sudor frío, las sombras de la noche todavía vibrando en su mente. Sabía que no podía ignorar la presencia de su hermano, Lucas, cuyo regreso parecía arrastrar consigo un viento gélido que amenazaba con congelar sus aspiraciones. Rápidamente se pasó una mano por el cabello y decidió que la única manera de enfrentar sus temores era confrontarlos de frente. A medida que transcurrían los días, su enfoque se volcó hacia la planificación de su siguiente reunión. Clara dedicó horas a desempolvar esos viejos documentos, cada página era un susurro del pasado que insistía en ser escuchado. Su mente se fragmentaba entre la gestión de su nuevo papel y la creciente inquietud por las repercusiones del regreso de Lucas. Ella había estado intentando reconstruir su vida tras años de incertidumbre, y su hermano aparecía como un eco de lo que había dejado atrás. Un día, poco antes de la reunión, Lucas la sorprendió en la cocina. Con una sonrisa cautiva, un gesto que antes consideraba amigable, ahora parecía una trampa. ¿No crees que todo esto es una locura, Clara? Intentar arreglar lo que no se puede arreglar, murmuró mientras se servía un vaso de agua. Los mismos ojos que alguna vez la miraron con admiración estaban llenos de escepticismo. A veces hay que ser loco para cambiar el mundo, replicó Clara, aunque el eco de su propia duda resonó en su mente. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras lo perdemos todo. Esto es más grande que nosotros. Lucas inclinó la cabeza de un lado, su expresión un mapa de emociones que fluctuaban entre la preocupación y el desdén. ¿Y si te arrastras en el proceso? ¿Un nuevo fracaso? Siempre has tenido esa tendencia. Las palabras lo traicionaron, revelando una verdad dolorosa, la inseguridad venenosa que Clara había pasado años intentando erradicar. La noche de la reunión llegó, y las sillas se alinearon como testigos dispuestos a juzgar su convicción. Clara sintió las miradas fijas en ella al entrar, pero esto ya no desencadenó el mismo nudo en su garganta. Su visión era clara, imbuida de un propósito que iba más allá de las dudas. Con un aire decidido, expuso cada estrategia pensada, cada técnica rescatada del diario familiar. A medida que hablaba, su voz se hizo más fuerte y serena. Atraía la atención con historias cautivadoras, ocupando su terreno, convirtiendo la preocupación en curiosidad.
Sin embargo, un desasosiego persistía, una sombra que emergía con las palabras de su hermano, recordándole su vulnerabilidad, mientras los asistentes formulaban preguntas. Clara avivó cada respuesta como si de un fuego se tratase. Poco a poco fue consciente de que su ansiedad, lejos de ser un obstáculo, se convertía en combustible para su determinación. El eco de las palabras de Lucas aún resonaba, pero ahora en lugar de desalentarlas, le recordaron la fragilidad de la autoconfianza que construía. Quizás, en esas dudas, había espacio para la fortaleza. Al final de la reunión, los rostros que la miraban estaban cargados de interés. Sin embargo, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Clara sintió el peso de una mirada intensa en su espalda. Era Lucas, sus ojos reflejaban frustración y decepción. «Te estás olvidando de quién eres», dijo, la voz baja pero cortante. «Y eso podría costarte más de lo que imaginas». Las palabras resonaron como un tambor de guerra en su mente. Clara sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, no solo la de enfrentar la sequía, sino la de descubrir su voz sin las cadenas de su pasado. La lucha por su identidad se intensificaba, y en ese momento supo que debía decidir. ¿Podría Clara encontrar su camino con los ecos de su historia persiguiéndola o sería su hermano una traba más en su camino hacia el futuro? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero el reloj avanzaba, y el momento de decisión se acercaba a pasos agigantados. Clara se sentó en su estudio, las paredes se sentían como si encarnaran un laberinto. Cada rincón, cada objeto, parecía evocarle momentos de su vida, de su infancia, y de las decisiones que la habían llevado hasta esta encrucijada. Hacía falta un cambio, un enfoque renovado, una medida drástica que le permitiera no solo enfrentarse a su hermano, sino también a sus propios demonios. La influencia de Lucas reverberaba en su mente, sus palabras enraizadas como una espina. «Olvidando quién eres», repetía internamente, casi como un mantra. Necesitaba identificar qué partes de su pasado debía preservar y cuáles debían dejarse atrás. Decidió aplicar una estrategia. Un plan que incluyera no solo el trabajo que había estado haciendo, sino un examen más profundo de su historia personal. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente. Aquella noche, Clara redactó una lista de situaciones que marcaron su vida y sus emociones favoritas, pero también sus temores y fracasos. Este ejercicio podría servirle como una brújula para navegar la tormenta interna que se avecinaba. Mientras escribía, llegó una revelación. La culpa que sentía por el fracaso de su familia no debía opacarle el éxito que podía forjar. Había tomado decisiones en su vida que le habían costado, sí, pero también había tenido triunfos que había comenzado a olvidar. Clara recordó aquel proyecto que había liderado en la universidad, que había ganado reconocimiento y había despertado su amor por el liderazgo. La memoria la llenó de vitalidad, su deseo de conducir a otros, de inspirarlos, había sido una parte esencial de su identidad. Al día siguiente, se inscribió en un taller de liderazgo. Sería su manera de retomar las riendas. En lugar de dejar que el retorno de Lucas la sumiera en un pozo de inseguridad, podía utilizar esa influencia para inspirarse y crecer. Sentía que había idealizado la idea de la competencia entre hermanos, y más bien necesitaba tomar esto como una oportunidad para reafirmar su individualidad. El taller se celebraba cada sábado, y la primera sesión iluminó su perspectiva. Compartió su experiencia en el campo y, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que su lucha era, en realidad, una fuente de riqueza. No simplemente un obstáculo. Escuchar a otros discutir sus propios desafíos reflejó en ella aspectos que aún no había explorado, y la energía colectiva pulsaba en la sala. Fue allí donde conoció a Angela, una instructora que había enfrentado una crisis personal que resonaba con su propia historia. Se hicieron equipos para ejercicios de liderazgo, y durante uno de ellos, Clara tuvo que presentar un plan. Se sintió vulnerable al exponer sus ideas, pero en lugar de temer el juicio, se sintió liberada. De alguna manera, las palabras se articularon bien, fluyeron desde la parte más profunda de su ser. Sin embargo, tras cada avance, la inquietud continuaba por su hermano. Quizás, su regreso era la oportunidad para hablar de fondo. Durante una conversación posterior con Lucas, Clara se dio cuenta de que el miedo a su desaprobación seguía presente, pero esta vez estaba armada de una nueva confianza y conocimiento. Esta vez no solo voy a demostrarte que puedo, Lucas. Estoy descubriendo quién soy realmente, afirmó Clara, su voz temblando con la mezcla de emoción y determinación. Lucas solo la observó, la confusión y la lucha reflejándose en su expresión. La confrontación estaba a punto de estallar, ese fuego interno que Clara había alimentado parecía atraer a su hermano,
pero la naturaleza de su relación se tambaleaba en un hilo. Quedaba una pregunta abrumadora en el aire: ¿estaría Lucas listo para aceptar la transformación de su hermana o la vería como una traición? El cambio era inminente y Clara sintió que la confrontación no solo la definiría a ella, sino que podría alterar para siempre las dinámicas familiares que habían mantenido a ambos atrapados. Las cartas estaban sobre la mesa, y el siguiente paso era inevitable. ¿Sería un paso hacia la reconciliación o hacia un conflicto crudo? La respuesta se avecinaba, temblando como el cielo antes de una tormenta. Esa semana Clara se centró intensamente en su desarrollo personal. Cada viernes apuntaba las lecciones aprendidas en el taller de liderazgo y reflexionaba sobre cómo implementarlas en su vida cotidiana. Ángela, con su enfoque directo y su habilidad para provocar introspección, se había convertido en una mentora valiosa. Cada clase dejaba a Clara con nuevas ideas que la empoderaban, y la visión sobre su futuro empezó a convertirse en un concepto más valioso que en un mero sueño. El sábado siguiente, durante una actividad práctica, Ángela la seleccionó para dirigir un ejercicio en equipo. Clara sintió una mezcla de excitación y nerviosismo. El momento era decisivo. Se planteó cómo podía inspirar a su grupo a confiar en sí mismos y a renunciar a las inhibiciones que los habían llevado a la mediocridad. Sin embargo, el pequeño tirón que le producía la llegada de Lucas aquel mismo día todavía la seguía perturbando. El ejercicio comenzó, y Clara optó por dividir a los participantes en subgrupos para que cada uno abordara un desafío específico. Mientras guiaba la dinámica, notó cómo cada voz se alzaba con más fuerza, cada idea brillaba con más claridad. Ella no solo estaba conduciendo el ejercicio, estaba experimentando su propia transformación ante sus ojos. Este proceso le enseñó que su voz no solo importaba, sino que podía ser una herramienta de cambio. Al final de la actividad, el grupo celebró su éxito, y Clara sintió un torrente de orgullo. Sin embargo, el eco del encuentro con Lucas seguía resonando en su mente. La idea de tener que enfrentar su desaprobación de nuevo provocaba un temblor en su interior. Mientras compartía su experiencia en el taller con otros miembros de su familia durante la cena, se sintió cautiva entre dos mundos: el camino hacia su propia autocomprensión y el peso del pasado que arrastraba. Echó un vistazo a su hermana menor, quien se encogía al escuchar hablar sobre su hermano, y el deseo de protegerla la invadió. Al día siguiente, Clara decidió hacer un plan. Si realmente iba a demostrarle a Lucas que había cambiado, no podía dejar que la conversación simplemente fluyera. Necesitaba prepararse. Durante la tarde, se sentó con papel y lápiz y escribió lo que deseaba expresar. A medida que las palabras se agrupaban, también lo hacía su tensión. Fue entonces cuando se dio cuenta que lo que estaba tratando de comunicar no era solo su cambio, sino su deseo de sanar. El lunes, Clara descubrió que no podría evitar a Lucas por más tiempo. Él había regresado a casa, y ese hecho encendía una chispa de ansiedad y expectativa en su pecho. Al acercarse a él en la sala durante la cena, su mirada estaba llena de determinación. «Quiero hablar contigo, Lucas», expresó, casi como un desafío, una declaración de su evolución. Lucas la miró, su expresión vacilante. La conversación que ambos necesitaban tener estaba a pocos pasos, una línea finamente tejida entre el pasado y el presente. Clara sintió que cada palabra contaba, cada mirada revelaba, mientras se acomodaban en un comedor que había sido testigo de tantas discusiones antiguas. Mientras comenzaba a hablar, repitió en su mente: no se podía retroceder. Este era su momento, el de ser auténtica, el de redibujar no solo su relación con Lucas, sino también su papel dentro de la familia. Sin embargo, cada sílaba que pronunciaba le recordaba que incluso en medio del cambio, el miedo podía asistir al diálogo. La confrontación era inevitable y Clara se encontraba atrapada en una dialéctica de esperanza e inseguridad. ¿Aceptaría Lucas la nueva versión de ella o la seguiría viendo a través del prisma de su propia experiencia? La tensión en el aire creció hasta que no pudo aguantar más. El momento había llegado, el tiempo de la verdad parecía dibujarse ante ellos, pero la respuesta estaba por revelarse en un instante, un giro de la historia que podría alterar no solo su relación, sino también la percepción que tenían el uno del otro durante años. Clara se sentó al borde de la mesa, con las manos entrelazadas, sintiendo cómo el sudor empapaba sus palmas. Las palabras que había ensayado inundaban su mente, pero un fuerte nudo de ansiedad era más poderoso que cualquier argumento lógico que pudiera presentar. Cada mirada de Lucas, cada respiración tensa a su alrededor, la hacían sentir expuesta. Esa cena no era solo una comida, era el escenario de su redención. «Siempre nos hemos entendido mal», comenzó Clara, su voz temblando sutilmente.
Creo que he encontrado una manera diferente de ver las cosas. La frase que había planeado como introducción quedó colgando en el aire. Sus ojos buscaban la conexión, pero Lucas no parecía receptivo. Era más fácil para él aferrarse a las viejas creencias que validar el esfuerzo de su hermana. ¿Ver las cosas de otra manera? Lucas repitió con un tono sarcástico. No has cambiado. Solo estás intentando convencerte de eso. Ese comentario fue como un balde de agua fría. Clara se sintió atrapada entre la verdad de su transformación y la perspectiva rígida de Lucas. Su determinación se intensificó, cada palabra era una oportunidad para desmantelar el juicio que había llevado en su espalda demasiado tiempo. No se trata de convencerme. He trabajado en mí misma, he aprendido y he crecido. Pero la respuesta de Lucas tomó un giro inesperado. Siempre haces lo mismo. Hablas y hablas, pero al final del día, ¿quién eres realmente? Aún eres la misma chica que dejó de lado a su familia por un sueño que nunca te asegurará nada. Clara sintió el estallido de frustración. Tenía razón, la conversación se había tornado en su contra, alimentando el fuego de sus inseguridades. En lugar de rendirse, apretó los puños. Esto no es solo sobre mí, Lucas. Te necesito aquí. Esta familia necesita un cambio y yo estoy dispuesta a ser parte de eso, a hacerlo bien. Pero Lucas solo la miró, su expresión no revelaba ninguna emoción. Era una línea divisoria. Clara se dio cuenta de que su deseo de sanar no era suficiente para que él aceptara su nueva narrativa. En ese momento, le llegó una revelación. El cambio solo podía empezar desde adentro. La aceptación que necesitaba no podría venir de él, sin embargo, debía existir para ella misma. La verdad que había descubierto en el taller era que el éxito personal no dependía de la validación ajena. Quizás no puedo cambiar tu forma de pensar o tu opinión de mí, continuó Clara, con tono firme, pero puedo decidir cómo me defino en esta familia. Estoy lista para dejar atrás lo que no me sirve y seguir adelante. La tensión quedó suspendida, como un hilo tenso a punto de romperse. A pesar del dolor en su interior, experimentó un destello de claridad. La batalla no era solo entre ella y Lucas, estaba luchando con la versión de ella misma que había permitido que él definiera. Lucas, con mirada intensa, lentamente bajó la cabeza. Quizás no entiendo, Clara, quizás no quiero. Pero eso no cambia lo que siento por ti. Solo espero que no estés construyendo castillos de arena. La conversación dejó a Clara con más preguntas que respuestas. La semilla de duda había sido plantada en ella incluso mientras se afianzaba firmemente a su verdad. Agradeció la pequeña rendija de vulnerabilidad que Lucas había mostrado, pero la batalla había comenzado y el camino hacia su autoaceptación apenas comenzaba. En su interior, Clara sentía un deseo renovado de profundizar en su propio desarrollo personal. La voz de Angela resonaba en su mente, el crecimiento a menudo proviene de la incomodidad. Tenía que explorar lo que eso significaba realmente. La conversación con Lucas había pasado, pero las implicaciones permanecieron. Al final, cuando se retiró de la mesa, Clara supo que la lucha por su identidad y su relación con su hermano apenas había comenzado. Tenía que prepararse, no solo para enfrentar a Lucas de nuevo, sino para afrontar su propio miedo a no ser aceptada. Pero el espejo que sostenía frente a ella mostraba algo más profundo. Clara se preguntó si realmente estaba lista para enfrentar la verdad detrás de lo que había construido hasta ahora. ¿Se atrevería a desenterrar los secretos que podían amenazar con derribar todo lo que había empezado a construir? La respuesta a esa pregunta latía con fuerza, prometiendo un viaje hacia las profundidades de su propia psique, una travesía que estaba a punto de comenzar. Clara se encontraba en su habitación, sentada frente al espejo, el reflejo que antes le resultaba indiferente ahora parecía contener un universo de posibilidades y miedos. La conversación con Lucas había desnudado no solo sus inseguridades, sino una revelación que había quedado en la penumbra de su mente. El verdadero reto consistía en enfrentarse a sí misma. Cada palabra de su hermano resonaba como un eco en sus pensamientos, pero a la vez también la empujaba hacia adelante, hacia una autoexploración necesaria. Respirando hondo, Clara decidió que la próxima etapa en su viaje no podría limitarse al deseo de ser aceptada. Esta vez, fue a buscar la raíz de su frustración. Se rodeó de libros de autoayuda, aquellos que había coleccionado con la esperanza de encontrar respuestas. Pasó horas leyendo sobre el perdón, la resiliencia y, sobre todo, la importancia de establecer límites. Sin embargo, se dio cuenta que el verdadero cambio no vendría de las páginas, sino de la acción, movida por esta nueva urgencia.
Se inscribió en un taller de autoconocimiento que prometía no solo un vistazo a la introspección, sino herramientas prácticas para transformar pensamientos limitantes en creencias empoderadoras. La primera sesión fue intensa. La facilitadora les pidió a los participantes que escribieran lo que consideraban sus mayores miedos. La hoja de papel se convirtió en un volcán de emociones cuando Clara plasmó su temor más profundo, el miedo a fracasar y decepcionarse a sí misma. A medida que leía su lista, sintió que la voz de Lucas se amalgamaba con sus dudas, pero esta vez, sin el mismo poder. Al compartir sus temores en el grupo, Clara sintió que se despojaba de una carga monumental. Siguió avanzando en el taller, explorando no solo sus miedos, sino también los logros que la habían llevado hasta allí. Comenzó a escribir sobre lo que había ganado, experiencias, aprendizajes y superaciones que la hacían ser quien era hoy. Ese ejercicio de redacción la llevó a una revelación fundamental. Su identidad no estaba atada a lo que pensaban los demás, especialmente Lucas. Era hora de dignificar sus luchas y celebrarlas. Sin embargo, había algo más en la atmósfera del taller que la envolvía como una corriente vibrante, la conexión con otros que también buscaban su transformación. Era un espacio donde las heridas se compartían y las esperanzas se renovaban. Con cada sesión, Clara sentía desbloquearse nuevas capas de su propio ser. Allí aprendió a reconocer y abrazar sus logros, a definir los estándares que se fijaba a sí misma. La idea de ser suficiente, tal y como era, comenzó a tomar forma en su espíritu. La visión de su vida anterior, donde se limitaba a complacer expectativas, era cada vez más borrosa. No obstante, ese camino no estaba exento de incomodidades. Las inseguridades seguían asomando, especialmente cada vez que regresaba a casa y se encontraba con Lucas. La tensión era palpable, pero Clara ya no era la misma. Empezó a establecer límites en sus interacciones con él, afirmando su derecho a crecer sin su aprobación. Una noche, tras un taller particularmente emotivo, Clara recibió un mensaje de Lucas. ¿Por qué no puedes simplemente ser como eras antes?, decía en un tono que mezclaba confusión y anhelo. Aquella pregunta la atravesó como un dardo, pero en lugar de desmoronarse, Clara sintió que ese era el momento decisivo. La respuesta que ofreciera ahora definía no solo su relación con él, sino su relación con ella misma. La presión se acumuló en su pecho mientras pensaba en las palabras que finalmente elegiría. Con cada sílaba que se formaba en su mente, Clara comprendía que este era el instante crucial. Sin embargo, la valentía también traía consigo un nuevo temor. ¿Había construido suficiente determinación para lo que estaba por decir? La verdad se convertiría en su espada, pero sería también la causa de su caída. Clara respiró hondo, sabiendo que la respuesta que eligiera podría ser el principio de un cambio radical o un reflujo hacia viejos patrones. En sus manos sostenía no solo sus palabras, sino la promesa de liberarse de las cadenas que una vez la ataron. ¿Se atrevería a pronunciar las verdades que podrían redefinir su vida y su relación con Lucas para siempre? Clara tomó un momento para asentir, sintiendo el peso de la decisión que se cernía sobre sus hombros. La certeza de que su respuesta sería un punto de inflexión en su vida cobraba forma. Eso la impulsaba hacia adelante, no sin una densa mezcla de temor y emoción. Se sentó en su escritorio, abrió su computadora y comenzó a teclear, buscando las palabras que expresaran su verdad. Lucas, no puedo ser quien eras antes porque me he dado cuenta de que me estaba perdiendo a mí misma en el proceso, escribió, cada palabra surgiendo con ardor y claridad. Este era un párrafo que tronaría en su vida, un acto de reivindicación personal, una declaración de independencia de las expectativas jamás cuestionadas. Sin embargo, a medida que enviaba el mensaje, una ola de inseguridad le atravesó el cuerpo. Se reflejó en un espejo cercano y se preguntó, ¿es este realmente el camino que desea tomar? La voz de su hermano sonando en su mente era una lucha entre amor y control, entre miedo y deseo de ser libre. En lugar de rendirse ante el eco familiar de la duda, decidió que esa voz solo representaba un antiguo capítulo de su vida, uno que había empezado a reescribir. La semana siguiente en el taller se intensificó. Clara se sintió más conectada que nunca con los demás participantes, quienes compartían sus historias de lucha y triunfo. Se reían y lloraban, en un vaivén emocional que la hacía sentir viva y vulnerables. Clara se dio cuenta de que cada uno tenía sus propios miedos que enfrentar, y el simple hecho de verbalizarlos en un entorno seguro era un paso poderoso. Esa catarsis colectiva selló aún más su conexión con el grupo, pero Clara, con cada revelación y cada sesión, notaba que su relación con Lucas estaba en el precipicio de algo transformador. Aun cuando temblaba al pensar en sus reacciones, comprendía que era imperativo tener una conversación cara a cara con él.
No bastaba una respuesta digital, lo que necesitaba era la autenticidad de una discusión en la que ambas partes pudieran expresarse sin el filtro de la facilidad de un mensaje de texto. Una noche, mientras preparaba las ideas que quería compartir, Clara sintió el impulso de escribir una carta. Sintió que una carta le permitiría hacer un resumen claro de sus pensamientos. Sería, en esencia, una cronología de su viaje emocional hasta el momento presente. Lo más complicado sería enviarla, el acto de entrega verdadero de su historia, pero sabía que era un paso necesario. Cuando la carta quedó finalizada, Clara le dio un vistazo final. En ella, plasmó sus frustraciones, sus miedos y también sus esperanzas. Explicó cómo había empezado a autodescubrirse y cómo aún valoraba la relación con Lucas, pero de una manera diferente. Era un equilibrio en el que los lazos familiares no estaban severamente atados por la necesidad de aprobación mutua. Sin embargo, la presión de las palabras desnudas y honestas la llenó de ansiedad, y cada vez que pensaba en entregarla, sentía que el mundo a su alrededor crujía con silencio. La noche antes de hacerlo, se despertó en desasosiego, el corazón palpitándole. ¿Qué pasaría si su hermano no entendía su necesidad de independencia? Y si la respuesta de él la desilusionaba, rompiendo las bases de la relación que tanto valoraba, mientras las dudas la asediaban, una idea resurgió en su interior: para crecer, debía enfrentar lo incómodo. Decidida, se levantó y empezó a prepararse para el encuentro, consciente de que esa conversación sería un peldaño más en su travesía de autodescubrimiento. La relación con Lucas podría transformarse en una nueva forma de conexión, o podría fragmentarse en el proceso. Con la carta en luz de luna sobre su escritorio, Clara sabía que solo le quedaba dar un paso al frente. La verdad frecuentemente es un camino espinoso. Estaría lista Clara para aceptar el desenlace, sin importar cuán doloroso o liberador fuera. Era un momento crucial, y la mañana prometía traicionar. El reloj avanzaba, y ella estaba cerca de tomar acciones que podrían redefinir su relación con su hermano para siempre. Entre inseguridades y esperanzas, habló a su interior. ¿Era realmente resistente al rechazo, o se había preparado para el cambio más difícil de todos? Esa mañana sería el principio o el final de algo. El día amaneció gris, como si el cielo reflejara la tormenta interna que Clara enfrentaba. Se miró al espejo nuevamente, buscando una señal de fuerza en sus propios ojos. El reflejo que le devolvió la mirada era el de una mujer decidida a tomar las riendas de su vida, aunque la incertidumbre continuara acechando en las sombras. Sentía una extraña combinación de emoción y temor. Era un nuevo amanecer, pero también podía ser el fin de una época. Preparó su desayuno, pero la comida carecía de sabor. Su mente estaba en otra parte, dando vueltas a las palabras que había plasmado en la carta. ¿Sonarían adecuadas al ser leídas? El eco de sus inseguridades resonaba con cada bocado que daba. Sin embargo, el tiempo se le escapaba, y Clara sabía que debía actuar antes de que las dudas la aplastaran por completo. Finalmente, se armó de valor y echó la carta en un sobre. Su corazón latía con fuerza ante la idea de entregarla. Se preguntó si su hermano entendería que este gesto no solo buscaba liberar sus propias verdades, sino también abrir un espacio para que él pudiera expresar lo que sentía, una conversación que había estado congelada por demasiado tiempo. Era un empujón hacia una relación más saludable, aunque el camino estuviera plagado de espinas. El camino hacia la casa de Lucas le pareció interminable. Sus pasos resonaban en su cabeza mientras cada vez sentía una presión en el pecho. ¿Cómo abordaría la conversación? Tenía miedo de que las palabras volaran y se convirtieran en armas en lugar de puentes. Sin embargo, un pequeño destello de resolución la impulsaba a seguir adelante. Al llegar, encontró a Lucas sentado en el sofá, con la vista perdida en algún rincón del espacio. Clara respiró hondo, sintiendo que esa podría ser la conversación más monumental de sus vidas. Se sentó frente a él, el silencio se hizo palpable. Había tanto para decir y, al mismo tiempo, todo parecía atrapado en un nudo de emociones. Lucas, comenzó, su voz temblando ligeramente, quiero que escuches algo importante. Sus manos temblaban cuando le entregó la carta. El gesto simbólico de darle algo tangible, una manifestación de su lucha interna, parecía apropiado. Sus ojos se encontraron, y Clara vio una mezcla de sorpresa y confusión en el rostro de su hermano. Con cada palabra que él leyó, el ambiente cambió. Clara notó cómo la tensión se transformaba en una atención activa. Lucas no se movió, pero su cuerpo parecía inclinarse hacia adelante, como si las palabras de Clara atrajeran su energía. Pero, ¿qué le diría una vez que terminara de leer? Era un tema arriesgado, la incertidumbre al respecto le generaba una inquietante inquietud.
A medida que Lucas terminaba de leer, Clara notó un brillo de emociones intensas en sus ojos. La vulnerabilidad de su hermana había abierto una compuerta, todo lo que había guardado podría salir en cualquier momento. La pregunta que Clara temía y deseaba a la vez flotaba entre ellos: ¿podrían superar este bache en su relación? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lucas rompió el silencio, y esa pregunta se sintió como una llamada de atención. Clara respiró hondo, sabía que aquella respuesta podría llevar a su hermano a otro nivel de comprensión, o sumergirlos en un mar de conflictos emocionales. Pero la verdad era que ella había estado temerosa de decepcionarlo. A medida que la conversación avanzaba, su hermano se mostró abierto, su tono ya no era de defensa, sino de curiosidad. Esa chispa de interés facilitó un diálogo profundo que Clara no anticipaba. Adaptar aquellas revelaciones a la conversación parecía prometer un nuevo tipo de conexión entre ellos, una en la que ambos pudieran exhibir sus vulnerabilidades. Sin embargo, la próxima pregunta que flotó en el aire la llenó de ansiedad: ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para redefinir nuestra relación? Esa pregunta resultaba cargada de posibilidades, pero también de riesgos. Clara comprendió que debía dividirse entre revelar su necesidad de independencia y el deseo de encontrar un nuevo lugar en la vida de Lucas. Mientras una nueva corriente de pensamiento circulaba en su mente, Clara sintió que los hilos de su futuro comenzaban a tejerse de una manera diferente. Así como empezaba a percibir un camino hacia la comprensión mutua, otra parte de ella temía que el precio de esta verdad pudiera ser elevado. El reloj seguía avanzando y, con él, su resolución para enfrentar aquello que pronto revelaría. Clara supo que esta era solo la primera de muchas conversaciones que definirían su camino hacia la autenticidad, pero ahora, lo que se avecinaba era la pregunta más importante: ¿estaría dispuesta a enfrentar las consecuencias de abrazar su verdad, sin importar lo que eso significara para su relación con Lucas? El tiempo lo diría, mientras el peso de la incertidumbre crecía entre ellos. Clara se encontraba de pie frente a la ventana, observando cómo la luz del amanecer iluminaba el aire cargado de promesas. La conversación con Lucas había marcado un antes y un después en su vida. La carta, ese catalizador que había desatado su valentía, había dado paso a un entendimiento profundo entre ellos. A partir de aquel día, el desafío personal se convirtió en una aventura compartida, una travesía hacia la reconciliación y el redescubrimiento. El cambio en Lucas fue palpable. La conversación no solo les permitió externalizar sus emociones, sino que también sembró la semilla de una relación más honesta. A medida que se abría en esta nueva dinámica, Clara sentía que el peso de años de inseguridad y malentendidos comenzaba a despegarse de sus hombros. Lucas comenzó a mostrar interés en las iniciativas de conservación que Clara había ideado, y por primera vez, parecía dispuesto a colaborar. Juntos, analizaron el antiguo diario de su abuelo, y Clara, armada de nuevas ideas, se dio cuenta de que el legado familiar ya no solo era un lazo de trauma, sino una fuente de conocimiento y fortaleza. Los fines de semana se convirtieron en momentos de planificación. Clara y Lucas, armando un mapa de estrategias de conservación, comenzaron a implementar prácticas en la finca. La transformación de la tierra se vio reflejada no solo en el suelo, que reverdecía, sino también en sus corazones. Cada brote que emergía del suelo era símbolo de nueva vida que ambos cultivaban juntos, un renacer que revitalizaba la tierra y rejuvenecía sus lazos fraternos. Mientras todo esto sucedía, Clara iba profundizando en su crecimiento personal. Se dedicó más activamente a su papel como profesora de biología, integrando el aprendizaje sobre la sequía en su currículum. Sus alumnos la escuchaban no solo con atención, sino con admiración. En cada clase, Clara se convirtió en un ejemplo de superación y resiliencia. La confianza que había comenzado a forjar en sí misma, ahora se transformaba en poder colectivo al resonar en sus estudiantes. Las mentes jóvenes comenzaron a ver la importancia de cuidar la tierra, despertando un sentido de responsabilidad y comunidad. Un día, un viejo amigo de la familia, un ingeniero especialista en sostenibilidad, hizo una visita y se interesó por las iniciativas que Clara y Lucas estaban llevando a cabo. Impresionado por su trabajo, los invitó a presentar su proyecto en un congreso regional. Clara se sintió en la cima del mundo. Esa invitación era el reconocimiento de su esfuerzo y un testimonio de su progreso personal. Ambos se prepararon para la presentación con una mezcla de nervios y emoción. Cada sesión de ensayo reafirmaba su nuevo enfoque, no solo de la Tierra, sino de ellos mismos. Finalmente, el día de la presentación llegó. Clara se encontraba en el escenario, sintiendo una mezcla de adrenalina y satisfacción. Al hablar sobre su historia, no solo ofrecía una solución a la sequía, sino que también compartía su viaje de autodescubrimiento y transformación.
Las palabras salían de su garganta como un torrente. Con cada frase dicha, sentía como el auditorio se conectaba con su mensaje. No solo estaban escuchando sobre sequías, sino sobre resiliencia, sobre la importancia de volver a cultivar las relaciones y la tierra. Cuando terminó, la sala resonó con aplausos. El público no solo la valoró a ella, sino también a todo lo que había logrado junto a Lucas. El honor y la gratitud se apoderaron de su ser, y en ese instante, Clara entendió que había trascendido la imagen de la profesora limitada que una vez creyó ser. Se había convertido en una líder, no por la fuerza de su voz, sino por la sinceridad de su corazón. Hoy se encontraba en un lugar estable, con una confianza sólida y un sentido de propósito renovado. Ya no se definía a sí misma en términos de las expectativas ajenas, sino como alguien que había demostrado que el verdadero poder radica en la autenticidad. Mientras miraba a su hermano en medio del público, sintió que sus vidas habían tomado un rumbo insospechado. Se dieron un firme apretón de manos, símbolo de la conexión que habían restaurado y del futuro que juntos anhelaban construir. Con una sonrisa en su rostro, Clara se sintió lista para enfrentar cualquier desafío que pudiera venir, empoderada por los lazos que había cultivado y las lecciones aprendidas. Habiendo enfrentado sus miedos y traspasado barreras, Clara había logrado poner en práctica su amor por la tierra y su comunidad, y más importante aún, había conquistado su propio corazón. Era un nuevo amanecer en todos los sentidos, un capítulo que apenas comenzaba, y lo abrazó con toda su profundidad y valentía. Si has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, sí, hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos escuchar tu voz. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La comunidad de verdaderos fanáticos de historias de superación personal está aquí, y tú también puedes ser parte de ella.